Las fuerzas de seguridad turcas han continuado con sus campañas de allanamientos y detenciones en las diferentes ciudades de Turquía y han detenido a más de 20 personas durante una protesta en Diyarbakir, organizada por miembros de los sindicatos y uniones de trabajadores, así como dispersó una sentada en protesta por lo que fue señalado como despido injustificado basado en el decreto de emergencia. Este plantón no será la última acción de protesta contra las medidas que siguieron al fallido intento de golpe, ya que el mayor de los partidos de la oposición turca anunció su disposición de organizar más protestas en las calles en contra de la extensión del estado de emergencia. Erdogan convirtió el intento de golpe ejecutado por el grupo de Gülen en una oportunidad. Nosotros creemos que el estado de emergencia tiene que ser levantado. La ley de emergencia no es una necesidad indispensable, sino que es una opción del Partido de Gobierno, Justicia y Desarrollo, y a causa de esa opción muchos actos ilegales se están produciendo sobre el terreno. Según la opinión de Austria, la política de arremeter contra la oposición, encarcelar a miles y atentar contra las libertades es el verdadero peligro, y esto la indujo a pedir detener las negociaciones de manera total con Ankara. A cambio, el primer aniversario del fallido golpe fue una ocasión para que Erdogan lanzara declaraciones amenazando con cortar cabezas y encarcelar a aquellos que se sienten tentados con la idea de un golpe. Inclusive los activistas de los derechos humanos tuvieron su parte de las detenciones, ya que 6 personas, entre ellos la directora de la sección de Amnistía Internacional en Turquía y un cónsul alemán y otro saudita, fueron encarcelados y puestos a la orden de los tribunales. Según señala Amnistía, la verdad y la justicia se encuentran totalmente ausentes en Turquía, así como considera ilegal la investigación que se realiza, más bien la percibe como una persecución con motivaciones políticas, que dibuja una imagen aterradora del futuro de los derechos humanos en Turquía. Si la guerra se midiera con un barómetro, sus indicadores habrían alcanzado en Yemen niveles máximos en rojo. La tormenta decisiva comenzó hace 2 años y 4 meses, y ese día Ahmad al-Asiri, el portavoz de la coalición, salió anunciando una operación rápida y fugaz de consecuencias calculadas y seguras. La operación Tormenta Decisiva comenzó y cumplió sus objetivos gracias a Dios los primeros 15 minutos de la operación. Los minutos rápidos que se habían planeado se convirtieron en días lentos y noches largas, luego en meses, para ahora entrar en su tercer año de desgaste indetenible sin haber logrado ningún objetivo deseado por la parte saudí. La operación Tormenta Decisiva continuará hasta que se cumplan sus objetivos. Cuando los árabes se reunieron en su cumbre en Sharm el-Sheikh hace más de 2 años, el rey saudí dijo que la tormenta decisiva que había sido anunciada hacía 2 días continuaría solo por unos días y durante ese tiempo lograría todos sus objetivos. Arabia Saudita no solo se encontró incapaz de cumplir esto, sino que empezó a encontrarse sumida en las arenas de un pantano del cual no podía salir. Los ventarrones de la tormenta decisiva arrasaron la economía saudí, la credibilidad de la frontera, la reputación de su ejército y su imponente coalición con todo su potencial. Se dijo que la prensa estadounidense no se equivocó cuando describió a Yemen como el Vietnam de Arabia Saudita. Hasta el periódico Washington Post había afirmado que el movimiento Ansar Allah fue capaz de lograr victorias y resultados inesperados sobre el terreno en sus batallas liberadas contra las fuerzas sauditas dentro del territorio saudita. Riad no se esperaba, en el peor de los escenarios, que los hechos llegaran a ese nivel de pérdidas humanas y económicas que la han azotado. Los imperios de la comunicación saudita vitoriaron una guerra que vació las arcas del Estado, sin poder sacarle provecho a ninguna carta en mano, las cuales se habían escogido, debilitado y caído en la mano de Riad, en particular la Carta del Sur de Yemen, que se perdió al aflorar los conflictos ocultos con los Emiratos en aquella región. Pero a pesar de estos resultados económicos y políticos negativos, esto sigue figurando por debajo del nivel de las catástrofes humanitarias que sufre el pueblo yemení: sangre, masacres, enfermedades, bloqueo y una vida precaria y difícil. Nos encontramos ante un pueblo que vive en el 2017 la guerra en tiempos de cólera. Esto fue en el año 2009, después de años de distanciamiento entre el Líbano oficial y Siria. El primer ministro en aquel entonces y ahora Saad al-Hariri, huésped en el Palacio Presidencial Teshirin.
La brisa fría de la región en aquel momento permitió que se produjera esta visita, a pesar de las acusaciones de Hariri contra Damasco por el asesinato de su difunto padre, Rafik al-Hariri, en el año 2005. Hoy, por el contrario, la temperatura elevada entre Riad y Damasco no solo impide a Hariri visitar Damasco, sino que no permite ni siquiera asomar oficialmente el tema de la coordinación formal con el gobierno sirio en relación a expedientes interconectados entre los dos países, como es el caso de estas montañas áridas Yurud, entre Al-Qalamun sirio y las montañas del anti-Líbano. La decisión de al-Hariri de autorizar el ejército libanés para llevar a cabo una operación militar calculada, como la había descrito en Yarud Arsal, contradice la posición de su movimiento político de no coordinar con el Estado sirio. El terreno militar lo dice, la historia, la economía y por supuesto la geografía. La crisis de la temporada de las frutas en el Líbano, permaneciendo el producto varado por largos meses en la frontera cada año, es motivado por la falta de coordinación oficial entre el Líbano y Siria. Así lo señalan angustiados los agricultores, quienes dicen que están cansados de las mediaciones políticas cada año para disponer de sus cultivos, en lugar de que esto se produzca entre Estado y Estado, lo cual impediría la pérdida de los productos durante la temporada. En los últimos 3 años, el ejército libanés afirmó la presencia de sus fuerzas en parte de la zona fronteriza, atacando en algunas ocasiones y repeliendo los ataques de los militares armados en otras. Y hoy, como ayer, la realidad sobre el terreno impone coordinar con el ejército sirio para quebrar el frente al-Nusra y a la organización Daesh en Al-Jurud, en la frontera. El primer elemento es la geografía entrelazada entre Líbano y Siria. El segundo es la necesidad que tiene el ejército libanés del bombardeo aéreo sirio contra las defensas de los militantes armados en una zona árida, rocosa y escarpada. Aquí se percibe la contradicción entre el rechazo a la coordinación con el Estado sirio políticamente y su inevitabilidad sobre el terreno. En la frontera se impone la inevitabilidad de la coordinación sobre su rechazo y los ataques aéreos sirios contra las posiciones de al-Nusra en Al-Jarud no se detienen hace 2 semanas. El tercer elemento es que existe un intercambio diplomático entre Líbano y Siria y países como Francia y Alemania que están preparados para restaurar sus relaciones con Siria. Queda para la historia reciente volver a comprobar la necesidad de coordinar para liberar la frontera entre ambos países. Lo que resta es poco comparado con lo que ya había liberado la resistencia libanesa y el ejército sirio, cuando coordinaron conjuntamente a lo largo de la frontera desde Tal Kalaj, Al-Sarah, Al-Hosn, Al-Qusair, Jabrud y toda la frontera. La frontera se desvanece cuando el enemigo es común y cuando el objetivo de los países es recuperarlas y detener la muerte que se filtra a través de las mismas hacia las ciudades libanesas y sirias. Conectan la noche con el día, mientras tanto son atacados con golpes y balas que no los amedrentan y los desvía de sus objetivos. Oran sobre las baldosas de las calles, los habitantes instan a una resistencia popular hasta que sean retiradas las puertas electrónicas de inspección, colocadas por las fuerzas ocupantes frente a las puertas de Al-Aqsa como condición para ingresar. Las fuerzas ocupantes persiguen a los heridos hasta los hospitales con el propósito de detenerlos, mientras que en el sector viejo de la ciudad todos los callejones están llenos de tropas bien apertrechadas, además de los puestos de control y en especial en las puertas de la mezquita de Al-Aqsa que se encuentran cerradas. En el casco viejo de la ciudad durante los días viernes, sábado y domingo se puede decir que no hay un alma en las calles, salvo el ejército israelí y los colonos. En la vida hemos aprendido que la historia se repite y que no existe un gobierno en el mundo que pueda quebrar a un pueblo. Todo el mundo reconoce a través de las resoluciones internacionales y la resolución de la UNESCO que la mezquita de Al-Aqsa es propiedad de los musulmanes. Asimismo, las resoluciones internacionales demuestran que la mezquita de Al-Aqsa se encuentra bajo la responsabilidad islámica árabe y el patrocinio hashemita que está a cargo de los sitios sagrados islámicos y cristianos. Conversaciones internas palestinas, partes árabes dicen que activan presiones sobre Israel. A cambio, Israel intenta tachar a Jerusalén Oriental de cualquier negociación política, imponiendo su soberanía sobre la ciudad a través de una nueva legislación que se denomina Jerusalén Unificada. No le falta mucho al presidente de Irán, Hassan Rouhani, para iniciar su nuevo mandato, pero queda por realizar mucho trabajo y esfuerzo, además de tener que redondear las esquinas ante cada camino recorrido hasta el encuentro con su nuevo gobierno.
No es fácil complacer a todos, reformistas y fundamentalistas moderados que lo apoyaron en una de las elecciones más reñidas, pero las cosas no terminan ahí, y en caso de ser posible alcanzar el equilibrio político, quedaría pendiente lo que solicita el lobby de las mujeres en el Parlamento iraní, y ahí se puede afirmar en cuanto a Rouhani que complacer a las mujeres es un objetivo inalcanzable. Detrás de los bastidores se llevan a cabo las conversaciones que solo pueden conocer quienes están arraigados a la política iraní. Estos dividen el gabinete en niveles, el primero es el de los ministros y oficiales a la vez y se espera que la mayoría de ellos permanezcan en el gabinete, y el otro nivel es el de los ministros sustituibles que tal vez permanezcan y el tercero es el de los ministros cuya salida ya está decidida. Hoy los reformistas exigen obtener la mayor cuota. Los fundamentalistas piden que el gabinete esté dividido en partes iguales entre los fundamentalistas y los reformistas. El propio presidente Rouhani tiene partidarios y quiere que estos se integren en el gobierno y hay ministros que deben ser aprobados por el líder supremo. La nueva gestión gubernamental no será fácil, ya que la llanta del acuerdo nuclear empezó a perder aire, y tal vez la acusación dirigida por el ministro del Exterior y arquitecto del acuerdo, Mohammad Javad Zarif, a los Estados Unidos de violar el espíritu y el corazón del acuerdo es un indicador real sobre lo que ofrecería Rouhani en su primer mandato como la clave de la solución, y que ahora se encuentra en peligro. Esto significa que el nuevo gobierno tiene que buscar otras llaves y primero en el interior del país, para abrir cerraduras que comenzaron a producir chillidos alarmantes.